Hay carreteras en España que nunca duermen. Carreteras donde la niebla se arrastra como si tuviera dedos. Donde el asfalto absorbe la luz en lugar de reflejarla. Donde los camioneros que conducen de madrugada aprenden rápidamente que no están solos, aunque desearían estarlo. Esta noche, no estás escuchando leyendas urbanas inventadas para asustar a turistas. Estas son historias reales, reportadas por conductores profesionales con décadas de experiencia, hombres que conocen la diferencia entre el cansancio y el terror absoluto. Testimonios documentados en foros de camioneros, en comisarías de policía, en hospitales psiquiátricos donde algunos todavía murmuran sobre lo que vieron en esas carreteras malditas. 5 autopistas. 5 encuentros imposibles. 5 hombres que subieron a sus camiones pensando que era solo otra noche de trabajo, y bajaron cambiados para siempre, si es que bajaron. Antes de continuar, apaga las luces. Ponte los audífonos. Y recuerda, cada una de estas carreteras todavía existe. Todavía están ahí fuera, esperando en la oscuridad. Y si alguna vez tienes que conducir por ellas de madrugada, tal vez entiendas por qué los camioneros veteranos prefieren dar la vuelta y perder horas de camino antes que enfrentar lo que acecha entre las líneas blancas. Bienvenido a las 5 carreteras más embrujadas de España. Esto no es ficción. Esto es lo que sucede cuando el velo entre nuestro mundo y algo más se vuelve tan delgado como el asfalto bajo tus ruedas. Comencemos con la N340. La carretera de la muerte. Antes de empezar con estas historias de terror, por favor, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios, ¿dónde las escuchas esta noche? Bien, comencemos la historia. La N340 se extiende a lo largo de la costa mediterránea de España como una cicatriz tallada en la tierra, serpenteando a través de túneles que perforan profundamente la roca antigua y aferrándose a acantilados que caen en la oscuridad. A las 3 de la madrugada de una noche de febrero de 2019, la carretera estaba vacía excepto por el rugido de motores diésel y el parpadeo ocasional de farolas que parecían tragar más sombras de las que iluminaban. El aire estaba denso con niebla costera, del tipo que no solo oscurece la visión sino que parece amortiguar el sonido mismo, creando bolsillos de silencio tan completos que se sienten antinaturales. Javier Morales había conducido camiones durante 22 años. Conocía cada curva de la N340 entre Valencia y Almería, había memorizado el ritmo de sus ascensos y descensos. Podía predecir qué túneles resonarían con la acústica particular que hacía crepitar y desvanecerse su radio. Transportaba productos refrigerados que debían llegar a Málaga antes del amanecer, un plazo que había cumplido cientos de veces antes. Su camión, un Scania R450 que mantenía como si fuera un miembro de la familia. Vibraba con el ronroneo constante del motor mientras las líneas blancas de la carretera desaparecían bajo sus ruedas como los latidos de un corazón moribundo. La niebla se había espesado cerca de Tarragona, transformando los faros en halos difusos que apenas penetraban 2 metros por delante. Javier había reducido la velocidad a 60 km por hora, una velocidad que le parecía dolorosamente lenta pero necesaria. La carretera aquí se curvaba peligrosamente, abrazando el borde de la montaña con un precipicio a la derecha que caía directamente al mar Mediterráneo. No había barreras de seguridad en algunos tramos, solo la fe y la experiencia de un conductor entre la vida y la muerte. El silencio dentro de la cabina era opresivo, roto solo por el murmullo bajo de la radio que reproducía algún programa nocturno sobre conspiraciones que Javier apenas escuchaba. Fue entonces cuando la vio. Una figura al lado de la carretera, apenas visible a través de la niebla, de pie en el arcén con el brazo extendido en el gesto universal de hacer autostop. Javier frunció el ceño. ¿Qué demonios hacía alguien aquí a esta hora? La N340 no era conocida por su hospitalidad nocturna. De hecho, los lugareños la llamaban la carretera de la muerte por razones que iban más allá de las estadísticas de accidentes.
pero Javier era un hombre con principios. Había estado varado antes, conocía la desesperación de estar atrapado en medio de la nada mientras el frío se filtraba en tus huesos. Presionó el freno suavemente, sintiendo como el peso de la carga trasera empujaba contra el sistema hidráulico. El camión se detuvo con un siseo de aire comprimido. A través del espejo lateral, pudo verla con más claridad ahora. Una mujer joven, quizás de unos 25 años, vestida con un vestido blanco que brillaba extrañamente en la oscuridad. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros, húmedo por la niebla. Algo en su postura le pareció extraño a Javier, demasiado rígida, demasiado perfecta, como una estatua que había cobrado vida. Pero sacudió la sensación y bajó la ventanilla del pasajero. «¿Necesitas ayuda?», gritó por encima del ralentí del motor. Ella no respondió de inmediato, simplemente caminó hacia el camión con pasos que parecían no hacer ruido contra el asfalto. Cuando llegó a la puerta del pasajero, Javier pudo ver su rostro con más claridad. Era hermosa de una manera inquietante, con piel pálida que parecía casi translúcida y ojos que reflejaban la luz de manera que no parecía del todo natural. Había algo en su expresión, una tristeza tan profunda que hizo que algo en el pecho de Javier se apretara incómodamente. «Por favor», dijo ella, su voz apenas un susurro que de alguna manera atravesó el ruido del motor. «Necesito llegar a casa». Javier asintió, presionando el botón para desbloquear la puerta. Ella subió con una gracia fluida, acomodándose en el asiento del pasajero sin un sonido. El interior de la cabina se enfrió inmediatamente, como si hubiera abierto una ventana a pleno invierno. Javier lo atribuyó a la niebla que había entrado con ella y volvió a subir la ventanilla. «¿A dónde vas?», preguntó, engranando la transmisión y sintiendo como el camión volvía a cobrar vida bajo sus manos. Ella señaló vagamente hacia adelante. «Al sur», dijo simplemente. «Por esta carretera». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que los vellos de la nuca de Javier se erizaran, pero él era un hombre práctico. La gente extraña hacía autostop a horas extrañas. No era su trabajo juzgar. Condujeron en silencio durante varios minutos. Javier intentó iniciar una conversación varias veces, preguntándole de dónde venía, por qué estaba en la carretera tan tarde, pero ella solo le daba respuestas vagas y monosilábicas. Cada vez que hablaba, su voz parecía venir de muy lejos, como si estuviera llamando desde el fondo de un pozo. El frío en la cabina se intensificaba, tanto que el aliento de Javier comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. Miró el control de temperatura. Estaba al máximo, el calefactor soplaba aire que debería haber sido caliente pero que se sentía tibio en el mejor de los casos. La carretera se adentraba ahora en una serie de túneles, perforaciones antiguas a través de la montaña que siempre le habían dado a Javier una sensación claustrofóbica. Las paredes de hormigón pasaban volando, manchadas de hollín y humedad, iluminadas por luces fluorescentes espaciadas demasiado lejos entre sí. La radio se volvió estática, como siempre lo hacía en estos túneles, llenando la cabina con un siseo blanco que sonaba casi como susurros si escuchabas con suficiente atención. Javier miró de reojo a su pasajera. Ella estaba sentada completamente inmóvil, mirando fijamente hacia adelante con esos ojos extraños que no parpadeaban. «¿Estás bien?», preguntó, su propia voz sonando demasiado fuerte en el espacio cerrado. Ella no respondió. Ni siquiera se movió. Una gota de sudor frío se deslizó por la columna vertebral de Javier a pesar del frío penetrante. Extendió la mano, casi sin pensarlo, para tocar su hombro. Sus dedos atravesaron el aire vacío. El asiento del pasajero estaba vacío. Completamente vacío. Como si nunca hubiera habido nadie allí. Javier pisó el freno con tanta fuerza que el sistema antibloqueo se activó, haciendo vibrar todo el camión mientras derrapaba. El cinturón de seguridad se clavó en su pecho cuando fue lanzado hacia adelante. El camión se detuvo en medio del túnel,
el motor gruñendo con indignación. El corazón de Javier martilleaba contra sus costillas tan fuerte que pensó que podría estallar. Miró frenéticamente alrededor de la cabina. Vacía. Completamente vacía. Pero el asiento del pasajero estaba empapado, como si alguien con ropa completamente mojada hubiera estado sentado allí. Y había un olor, débil pero inconfundible, flores marchitas y agua salada, el olor de algo que había estado bajo el mar durante demasiado tiempo. Las manos de Javier temblaban mientras agarraba el volante. Debía estar alucinando. Demasiadas horas en la carretera, demasiado café, no suficiente sueño. Eso era todo. Tenía que serlo. Pero entonces vio algo en el espejo retrovisor que hizo que su sangre se convirtiera en hielo. La mujer estaba de pie en medio del túnel, detrás del camión, mirándolo. Simplemente de pie allí en su vestido blanco, su cabello ondeando con una brisa que no podía existir en este espacio cerrado. Y estaba sonriendo, pero era el tipo de sonrisa que no tenía nada que ver con la felicidad, el tipo de sonrisa que pertenecía a algo que había olvidado como ser humano. Javier pisó el acelerador. El camión saltó hacia adelante con un chirrido de neumáticos contra el asfalto mojado. No miró atrás. No podía. Si miraba atrás, si veía que ella lo estaba siguiendo, que estaba más cerca de lo que debería ser posible, sabía que algo dentro de él se rompería de forma permanente. La salida del túnel apareció adelante, un semicírculo de oscuridad ligeramente más clara que las paredes de hormigón. Javier aceleró hacia ella como un hombre ahogándose nadando hacia la superficie. Cuando salió del túnel, pisó el freno nuevamente, esta vez con más control pero no menos urgencia. Se desabrochó el cinturón y se lanzó fuera de la cabina, sus botas golpeando el asfalto con un sonido que resonó en la noche silenciosa. La niebla se había aclarado un poco aquí, lo suficiente como para ver 50 metros en cualquier dirección. La carretera estaba desierta. No había tráfico, no había luces, no había ninguna mujer con un vestido blanco. Javier se inclinó, con las manos en las rodillas, tratando de recuperar el aliento. Su corazón todavía corría, su mente todavía giraba. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un crujido suave, como tela mojada arrastrándose contra el metal. Venía de la parte trasera del camión. Lentamente, con cada instinto gritándole que subiera de nuevo a la cabina y condujera hasta que se quedara sin gasolina, Javier caminó hacia la parte trasera de su camión. El contenedor refrigerado estaba cerrado, exactamente como debería estar. Pero había marcas en la puerta metálica. Marcas de manos. Decenas de ellas, impresas en la escarcha que se había formado en la superficie fría, como si muchas personas hubieran estado tratando de salir desde dentro. O entrar. Javier retrocedió, tropezando con sus propios pies. Su teléfono. Necesitaba llamar a alguien. A cualquiera. Pero cuando lo sacó de su bolsillo, la pantalla mostró las 3:33 de la mañana. No había pasado tiempo. Había recogido a la mujer hace solo 15 minutos, pero su reloj había mostrado las 3:15 cuando se detuvo. Y ahora eran las 3:33. 18 minutos. Había perdido 3 minutos en algún lugar entre recogerla y salir del túnel, 3 minutos que no podía explicar, 3 minutos que simplemente se habían evaporado de la realidad. Volvió a subir al camión con movimientos robóticos, cerrando la puerta y bloqueándola con dedos que apenas le obedecían. El asiento del pasajero todavía estaba mojado. El olor todavía permanecía. Y cuando finalmente se obligó a arrancar el motor y continuar conduciendo, pudo ver en el espejo retrovisor una figura de pie al lado de la carretera, haciéndole señas al siguiente conductor que pasara. Una mujer con un vestido blanco. Esperando. Siempre esperando. Javier nunca completó su entrega esa noche. La policía encontró su camión detenido en un arcén 5 kilómetros más adelante, el motor todavía en marcha, las puertas bloqueadas desde dentro.
Lo encontraron en el asiento del conductor, consciente pero no respondiendo, sus ojos fijos en el espejo retrovisor, sus labios moviéndose sin sonido. Cuando finalmente habló, 3 días después en un hospital psiquiátrico de Castellón, solo dijo una cosa una y otra vez: ella quería ir a casa. Pero ella ya está en casa. En la carretera. Siempre en la carretera. La N-301 atraviesa el corazón de España como una arteria oscura, conectando Madrid con la costa este a través de paisajes que han permanecido prácticamente sin cambios durante siglos. Hay un tramo particular de esta carretera, aproximadamente a 30 kilómetros al este de Ocaña, donde las curvas se vuelven especialmente pronunciadas. Serpenteando alrededor de colinas bajas cubiertas de olivos retorcidos que se ven fantasmales bajo la luz de la luna. Los lugareños llaman a una curva en particular la Curva del Diablo, y no sin razón. Las cruces al lado de la carretera lo atestiguan: pequeños monumentos improvisados a vidas perdidas, flores de plástico descoloridas por el sol, fotografías de rostros sonrientes que nunca envejecerán. Era octubre de 2021, y Miguel Santana conducía su Volvo FH16 a través de esta región con la familiaridad de alguien que había hecho el viaje cientos de veces antes. Eran las 2 de la madrugada, esa hora muerta cuando el mundo parece estar en pausa, cuando incluso las ciudades duermen y las carreteras pertenecen solo a los camioneros y a las criaturas de la noche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas tan brillantes que casi parecían artificiales, demasiado perfectas para ser reales. No había luna, solo la oscuridad absoluta que viene cuando la luz celestial decide tomarse la noche libre. Miguel había sido conductor de camiones durante 17 años, desde que tenía 23, y se enorgullecía de su profesionalismo. No creía en fantasmas, en espíritus, en ninguna de las supersticiones que otros conductores intercambiaban en las paradas de descanso como moneda. Para él, el mundo era mecánico: motores, cargas, horarios, pagos. Había una belleza en esa simplicidad, una comodidad en lo predecible. Pero esa noche, la N-301 estaba a punto de enseñarle que el universo tenía poco respeto por lo que él creía o no creía. El camión transportaba electrodomésticos desde una fábrica en Madrid hasta distribuidores en Alicante. Era una carga estándar, bien equilibrada, segura. El motor tarareaba con la confianza de una máquina bien mantenida. Miguel tenía la radio encendida en una estación que reproducía música clásica española, guitarras que gemían melodías melancólicas en la oscuridad. Era casi meditativo, el ritmo constante de las ruedas en el asfalto, el flujo interminable de líneas blancas desapareciendo bajo su capó. Casi se había dormido en el tipo de trance despierto que los conductores de larga distancia conocen bien cuando vio la señal de advertencia para la Curva del Diablo. Miguel redujo la velocidad, como siempre lo hacía aquí. La curva era notoriamente traicionera, una horquilla cerrada que se estrechaba justo donde más necesitabas espacio. Muchos conductores la habían subestimado, y las cruces lo probaban. Había cambiado a una marcha más baja, sintiendo como el motor gruñía con el esfuerzo de frenar la masa del camión, cuando sus faros barrieron la curva e iluminaron una figura de pie en medio de la carretera. Un monje. O al menos, alguien vestido como un monje. Túnica marrón larga con capucha que ocultaba completamente su rostro, manos escondidas dentro de las mangas, de pie perfectamente inmóvil como si estuviera hecho de piedra. Por un segundo, Miguel pensó que debía ser una estatua, algún tipo de broma elaborada o instalación artística. Pero nadie pondría una estatua en medio de una carretera, especialmente no en la Curva del Diablo. Su mente luchó por procesar lo que estaba viendo mientras su cuerpo reaccionaba por instinto. Pisó el freno con fuerza, sintiendo como el ABS pulsaba bajo su pie, como las ruedas luchaban por agarre en el asfalto ligeramente húmedo. El cinturón de seguridad se clavó en su pecho. La carga trasera se desplazó,
haciendo que todo el camión se estremeciera peligrosamente. Por un momento horrible, pensó que iba a volcar, que la física iba a traicionarlo y enviaría 30 toneladas rodando por la ladera. Pero las ruedas se mantuvieron, el camión se inclinó pero no cayó, y se detuvo a menos de 3 metros de la figura. Miguel se quedó sentado, jadeando, con las manos todavía aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos eran blancos. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un martillo neumático. Tardó varios segundos en que su visión se aclarara, en que su cerebro comenzara a funcionar más allá del puro pánico de haber estado tan cerca de matar a alguien. Miró a través del parabrisas. Los faros iluminaban la carretera en una extensión brillante de luz blanca. La carretera estaba vacía. Completamente vacía. No había monje. No había nadie. Solo asfalto vacío y las sombras profundas de los olivos a ambos lados. Miguel parpadeó. Se frotó los ojos. Miró nuevamente. Nada. Mierda, susurró para sí mismo. Mierda, mierda, mierda. Debe haber sido una sombra, un truco de la luz, su cerebro cansado llenando los espacios en blanco con cosas que no existían. Eso tenía que ser. No había otra explicación. Se obligó a soltar el volante, a mover sus manos rígidas y doloridas. Necesitaba continuar. Necesitaba salir de esta curva antes de que otro vehículo viniera y lo golpeara por detrás. Pero cuando fue a poner el camión en marcha, se dio cuenta de algo extraño. El motor estaba apagado. Eso no tenía sentido. No recordaba haberlo apagado. El procedimiento de parada de emergencia no incluía apagar el motor, solo frenar. Sin embargo, todo estaba en silencio. El tablero estaba oscuro. Incluso la radio estaba muerta, su brillo verde desaparecido. Miguel giró la llave. Nada. Ni siquiera un clic. Intentó nuevamente. Silencio. La batería estaba completamente muerta, como si alguien hubiera drenado cada voltio de electricidad del sistema eléctrico del camión. No, 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 murmuró Miguel, girando la llave una y otra vez con desesperación creciente. Esto no podía estar sucediendo. No aquí. No en la curva del diablo en medio de la noche. Su teléfono. Llamaría a asistencia en carretera. Tendría que esperar, pero al menos no estaría completamente varado. Sacó su iPhone de su bolsillo. La pantalla estaba negra. Muerta. Completamente sin energía a pesar de que la había cargado completamente antes de salir. Presionó el botón de encendido. Nada. Presionó y mantuvo presionado. Nada. El pánico se instaló entonces, no el repentino pánico que había sentido al frenar, sino algo más lento, más frío, el tipo de pánico que se filtra en tus huesos como agua helada y te hace cuestionar tu propia cordura. Algo estaba muy mal. Esto no era solo una avería mecánica. Esto era imposible. Las baterías no se drenan instantáneamente. Los sistemas eléctricos completos no fallan sin advertencia. Y ciertamente las baterías de los teléfonos no mueren al mismo tiempo a menos que ¿qué? Su mente luchó por encontrar una explicación racional y no encontró ninguna. Fue entonces cuando la temperatura cayó. No gradualmente, sino de repente, como si alguien hubiera abierto una puerta a un congelador gigante. El aliento de Miguel se volvió visible, formando nubes que se disipaban lentamente en el aire helado dentro de la cabina. Podía ver escarcha formándose en las ventanas, extendiéndose en patrones de helecho que parecían casi intencionales. El frío era tan intenso que le dolían los dientes, haciendo que sus dedos se entumecieran incluso mientras los metía en sus axilas. Y entonces escuchó el sonido. Un rasguño suave, rítmico, como si alguien estuviera arrastrando algo sobre metal. Venía de afuera del camión,
del lado del conductor. Miguel giró su cabeza lentamente, con cada instinto gritándole que no lo hiciera, que mantuviera los ojos cerrados, que pretendiera que no estaba sucediendo. Pero los humanos son criaturas curiosas, incluso cuando esa curiosidad podría destruirlos. Miró. El monje estaba parado justo fuera de su ventana, a centímetros del vidrio. Lo suficientemente cerca como para que Miguel pudiera ver los hilos individuales de la tela de la túnica, la forma en que colgaba sin un solo pliegue fuera de lugar. Pero todavía no podía ver una cara bajo esa capucha. Había solo oscuridad allí, una oscuridad más negra que la noche circundante, una oscuridad que parecía absorber la luz en lugar de simplemente estar ausente de ella. Y el monje estaba raspando la ventana con algo. Dedos, se dio cuenta Miguel con creciente horror. Dedos descarnados que hacían un sonido de uñas contra vidrio que perforaba directamente en el centro del cerebro. Miguel gritó. No pudo evitarlo. El sonido brotó de su garganta como un animal muriendo. Se apartó de la ventana, presionándose contra la puerta del pasajero, con los ojos todavía fijos en la figura afuera. El monje inclinó su cabeza, un movimiento lento y deliberado, como si estuviera estudiando a Miguel con interés. Y entonces habló. La voz no vino de fuera. Vino de dentro de la cabina, de todas partes a la vez, un susurro que era de alguna manera tanto masculino como femenino, tanto viejo como joven, tanto vivo como muerto. «¿Has visto?», dijo la voz. «No deberías haber visto». Miguel no podía hablar. Su garganta se había cerrado, su lengua se sentía demasiado grande para su boca. Observó impotente mientras el monje levantaba una mano, esos dedos largos y huesudos presionándose contra el vidrio. La escarcha se extendió desde ese punto de contacto, cubriéndolo todo en segundos, transformando la ventana en un panel opaco de hielo blanco. Y justo antes de que el último pedazo de vidrio transparente desapareciera, Miguel vio lo que había bajo la capucha. No era una cara. Era un vacío, un agujero en la realidad misma, y dentro de ese vacío había estrellas, galaxias, la vastedad infinita del espacio exterior mirando de vuelta con hambre insaciable. Luego todo desapareció. El frío se fue. El raspado se detuvo. Los faros del camión parpadearon a la vida, el tablero se iluminó, la radio comenzó a tocar a mitad de una canción como si nunca se hubiera detenido. El motor rugió, todavía en marcha, como había estado todo el tiempo. Miguel se sentó allí, temblando, mirando la ventana ahora limpia. No había escarcha. No había monje. No había nada excepto la noche ordinaria y la carretera vacía. Con manos temblorosas, sacó su teléfono. Estaba funcionando perfectamente, mostrando la hora, 2:47 de la mañana. Miguel lo miró fijamente. Eso no podía estar bien. Había frenado alrededor de las 2:30. Había estado sentado aquí por lo que parecieron solo minutos. Pero habían pasado 17 minutos. Casi 20 minutos se habían evaporado, absorbidos por lo que fuera que hubiera sucedido, lo que fuera que hubiera visto. Condujo el resto del camino a Alicante en un silencio completo, sin radio, sin música, solo el sonido del motor y sus propios pensamientos dando vueltas como animales enjaulados. Cuando llegó, 3 horas tarde según su GPS pero a tiempo según su reloj, descargó la mercancía sin decir una palabra a nadie. Conducía en casa con las luces interiores de su camión encendidas, algo que nunca hacía porque arruinaba su visión nocturna. Pero necesitaba la luz. Necesitaba saber que estaba solo en la cabina. Miguel nunca volvió a conducir la N301 de noche. Le dijo a su jefe que la carretera era demasiado peligrosa, demasiadas curvas cerradas. Pero en sus pesadillas, todavía está allí, todavía atrapado en ese momento congelado en la curva del diablo, todavía mirando en el vacío bajo la capucha del monje y viendo todo y nada mirando hacia atrás. Y a veces, cuando pasa junto a un monje en la calle, tiene que resistir el impulso de correr, de esconderse, porque parte de él siempre estará preguntándose si es el mismo.
Si ha venido a terminar lo que comenzó esa noche en la carretera oscura donde el tiempo no significaba nada y la realidad se doblaba como papel. La autopista AP4 es una de las arterias más transitadas de Andalucía, una franja de asfalto liso que conecta Sevilla con Cádiz en un recorrido que debería ser directo, eficiente, olvidable. Durante el día, está llena de turistas y viajeros de negocios, los carriles repletos de coches alquilados y camiones de reparto. Pero de noche, especialmente después de las 2 de la madrugada, la AP4 se transforma. Los carriles se vacían. Las farolas se espacian más. Las áreas de descanso se oscurecen como islas en un océano de negrura. Y en esa oscuridad, cosas imposibles encuentran espacio para existir. Roberto Díaz conocía bien la AP4. Había conducido esta ruta durante 9 años, transportando mercancías desde el puerto de Cádiz hasta distribuidores en el interior. Su camión, un Mercedes-Benz Actros que había comprado de segunda mano pero mantenía en condición impecable, era como una segunda casa para él. Conocía cada chirrido, cada vibración, cada peculiaridad de su personalidad mecánica. Podía sentir cuando algo estaba mal con el motor antes de que los instrumentos lo mostraran. Era ese tipo de conductor, el tipo que podía diagnosticar un problema solo por cómo el volante vibraba en sus manos. Era marzo de 2020, justo antes de que el mundo se cerrara, justo antes de que las carreteras se vaciaran por completo durante el confinamiento. Roberto transportaba paletas de conservas de pescado, atún y sardinas en latas que tintineaban suavemente cada vez que tomaba una curva. Eran las 2:45 de la mañana de un miércoles por la mañana y estaba aproximadamente a medio camino entre Jerez y Sevilla, en una parte de la autopista donde la civilización parecía retroceder. Donde no había nada excepto campos oscuros a ambos lados y el brillo ocasional de luces distantes que podrían haber sido granjas o torres de celulares o algo completamente diferente. La cabina estaba caliente, quizás demasiado caliente, pero Roberto había sentido un escalofrío más temprano y había subido el calefactor. La radio reproducía una estación de entrevistas nocturnas, algún presentador hablando con un autor sobre civilizaciones perdidas y conspiraciones antiguas. Roberto escuchaba a medias, más interesado en el flujo hipnótico de voz que en las palabras reales. Mantenía sus ojos en la carretera, observando cómo las líneas blancas desaparecían bajo su capó en un patrón interminable que había visto miles de veces antes. Fue el olor lo que notó primero. Un perfume pesado, floral pero con algo debajo que le recordaba a la tierra mojada, al moho, a las cosas que crecían en lugares donde no debería crecer nada. Se esparció por la cabina en segundos, tan fuerte que hizo que sus ojos lagrimaran. Roberto frunció el ceño, bajando la ventanilla un poco para dejar entrar aire fresco. Tal vez algo se había derramado en la carga. Tal vez una de las latas se había roto y el aceite de pescado estaba filtrándose. Pero no, eso olería diferente. Esto era definitivamente perfume, del tipo anticuado que su abuela solía usar. Luego estaba la sensación de que no estaba solo. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa certeza primitiva e instintiva de que hay alguien más en la habitación contigo, incluso cuando no puedes verlos, incluso cuando cada pedazo de evidencia lógica dice que estás solo. Se te eriza la piel. Los vellos en tu nuca se enderezan. Tu cerebro se acelera intentando ubicar la amenaza. Roberto lo sintió entonces, tan intensamente que tuvo que resistir el impulso de girar y mirar en el espacio dormitorio detrás de los asientos delanteros. Estás imaginando cosas, se dijo a sí mismo en voz alta, porque a veces escuchar tu propia voz ayuda a reafirmar la realidad. Demasiados programas de radio sobre conspiraciones. Pero el sentimiento no desapareció. Si acaso, se intensificó. Y entonces escuchó la respiración. Lenta, constante, definitivamente no la suya.
Venía de detrás de él, del área donde un camionero podría tender una colchoneta y dormir durante los descansos largos. Roberto sintió como su estómago se caía. Sus manos se apretaron en el volante. «Hola». Su voz salió temblorosa, infantil. Silencio. Solo la respiración, dentro y fuera, con un ligero silbido en la exhalación que sonaba húmedo, enfermo. ¿Hay alguien ahí? Nada. Roberto se dio cuenta de que tenía una elección que hacer. Podía seguir conduciendo, pretender que no estaba sucediendo nada, esperar a que alcanzaran un área de descanso donde hubiera luces y posiblemente otras personas. O podía mirar. Podía girar la cabeza y enfrentar lo que fuera que estuviera en su camión. La curiosidad ganó. Siempre lo hace. Lenta, centímetro por centímetro, giró la cabeza, manteniendo un ojo en la carretera mientras desviaba el otro hacia el espejo retrovisor montado en el techo. Ángulo equivocado. No podía ver la litera desde aquí. Tendría que girar completamente. «Mierda», susurró, y se volvió para mirar directamente hacia atrás. Una mujer estaba sentada en su litera. Simplemente sentada allí con las manos cuidadosamente plegadas en su regazo, mirándolo con ojos que reflejaban la luz del tablero de instrumentos de maneras que los ojos humanos no deberían. Llevaba un vestido anticuado, algo de la década de 1940 o 50, floreado y con un cuello alto de encaje. Su cabello estaba arreglado en rizos apretados que enmarcaban un rostro que podría haber sido hermoso si no fuera por la palidez absoluta de la piel, la forma en que sus labios eran casi azules, la forma en que parecía no parpadear en absoluto. Roberto gritó. El volante se le escapó de las manos mientras se alejaba instintivamente de la aparición. El camión se desvió violentamente hacia la izquierda, cruzando el carril rápido hacia el arcén central. Los neumáticos zumbaban contra las tiras de advertencia, el sonido tan fuerte que era como una alarma física. Roberto agarró el volante, sobrecorrigiendo, enviando el camión tambaleándose hacia la derecha. Por un horrible momento, pensó que iba a volcar, que 30 años de vida iban a terminar en una bola de fuego metálico en la AP4. Pero las ruedas se mantuvieron. El camión se enderezó. Pisó el freno, desacelerando gradualmente hasta que pudo guiar el vehículo hacia el arcén de la derecha y detenerse. Su corazón latía tan rápido que pensó que podría tener un ataque cardíaco. Tenía 35 años, demasiado joven para un ataque cardíaco, pero el miedo no se preocupaba por las estadísticas. Se quedó sentado, jadeando, con las manos todavía aferradas al volante. Lentamente, obligó a su cabeza a girar, a mirar hacia atrás en la litera. Vacía. Completamente vacía. Solo las sábanas dobladas que siempre mantenía allí, el pequeño espacio ordenado donde tomaba siestas entre entregas. No había mujer. No había perfume. El aire olía solo a diésel y su propio sudor frío. «Dios mío», susurró Roberto. «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Necesitaba salir. Necesitaba aire. Necesitaba poner sus pies en el suelo y recordar cómo sentirse real. Abrió la puerta del conductor y bajó, las piernas temblando tanto que casi colapsa. La autopista estaba desierta, no había un solo par de faros en ninguna dirección hasta donde podía ver. El silencio era completo, no había ni un susurro de viento, ni el distante ladrido de perros, nada. Era como si el mundo entero hubiera sido puesto en pausa excepto por él. Caminó alrededor del camión, verificando la carga, verificando los neumáticos, haciendo cualquier cosa para mantener sus manos ocupadas y su mente enfocada en tareas concretas. Todo estaba normal. Perfectamente normal. Volvió a la cabina del conductor, se obligó a subir, cerró la puerta. Sentado allí en el asiento del conductor, mirando el parabrisas oscuro, finalmente permitió que su mente procesara lo que había visto. ¿Había sido real? ¿Podría haber sido real?
Su teléfono sonó, el ruido tan repentino y fuerte en el silencio que casi saltó fuera de su piel. Lo agarró con dedos temblorosos. Era un mensaje de su esposa: ¿llegarás a casa para el desayuno? Miró la hora. 3:17 de la mañana. Había estado conduciendo durante, ¿cuánto tiempo? Verificó el GPS. Había perdido 32 minutos. 32 minutos en algún lugar entre notar el perfume y detenerse en el arcén. 32 minutos que su memoria trataba como si fueran 10 en el mejor de los casos. Roberto miró en el espejo retrovisor, no el interior, el externo, verificando la carretera detrás de él antes de volver a entrar. Y la vio. La mujer del vestido anticuado, de pie al lado de la autopista aproximadamente a 20 metros detrás del camión, observándolo. Simplemente de pie allí con sus manos plegadas, su vestido ondeando con una brisa que Roberto no podía sentir. Y mientras la miraba, ella levantó una mano y le hizo señas. No un saludo. Una invitación. O una advertencia. Roberto no esperó a descubrir cuál. Puso el camión en marcha, pisó el acelerador tan fuerte que las ruedas chirriaron al salir del arcén grava, y condujo. Condujo como si algo lo estuviera persiguiendo, lo cual, en su mente, algo lo estaba. No volvió a mirar el espejo. No comprobó la litera. Mantuvo sus ojos adelante, en la carretera, en las líneas blancas, en cualquier cosa excepto la posibilidad de que ella pudiera estar allí, en su camión, observándolo con esos ojos que no parpadeaban. Llegó a Sevilla 2 horas tarde. Su jefe estaba furioso. Roberto no ofreció ninguna explicación, solo una disculpa murmurada. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Quién le creería? Pero esa noche, cuando finalmente llegó a casa y abrazó a su esposa, ella le preguntó por qué olía a perfume anticuado. Roberto no tenía respuesta. Y cuando se miró en el espejo del baño, vio una marca en su cuello, justo debajo de su oreja. Una mancha de color de labial azul, la huella de un beso que no recordaba recibir. La carretera C26 serpentea a través de las montañas de los Pirineos catalanes, una franja de asfalto que asciende y desciende con pendientes que harían sudar incluso a conductores experimentados. Es hermosa durante el día, con vistas de valles verdes y picos nevados, pueblos medievales aferrados a laderas. Pero de noche, la belleza se vuelve siniestra. Los bosques que flanquean la carretera se vuelven impenetrablemente oscuros. Los acantilados que caen a ambos lados parecen ansiosos por tragar vehículos que se acerquen demasiado al borde. Y hay historias, las que los lugareños susurran en bares, sobre una niña que aparece en esta carretera, siempre de noche, siempre sola. Era noviembre de 2018, y Andrés Ferrer estaba conduciendo desde Francia hasta Barcelona, transportando muebles importados que debían entregarse antes del mediodía del día siguiente. Había tomado la ruta a través de los Pirineos porque era más directa, y Andrés era un hombre que valoraba la eficiencia por encima de todo. Tenía 42 años, era padre de 3 hijos, y había conducido camiones desde que tenía 20. La C26 no le asustaba. Ninguna carretera lo asustaba. Había conducido a través de tormentas de nieve en los Alpes, a través de inundaciones en el País Vasco, a través de niebla tan densa que podría haber sido sopa. Una carretera de montaña en una noche tranquila de noviembre era algo rutinario. Eran las 3:15 de la mañana cuando su camión Iveco Stralis tomó una curva particularmente cerrada y sus faros iluminaron una figura al lado de la carretera. Una niña, no más de 7 u 8 años, de pie en el arcén con un uniforme escolar. Falda a cuadros azules, camisa blanca, mochila en su espalda. Ella no estaba haciendo autostop, no estaba agitando las manos. Solo estaba de pie allí mirando directamente a sus faros con una expresión que Andrés no pudo leer a esa distancia pero que hizo que algo en su estómago se tensara con aprensión. Andrés frenó inmediatamente.
Su cerebro ni siquiera lo cuestionó. Había una niña sola en una carretera de montaña a las 3 de la mañana. Eso no estaba bien. Eso era peligrosamente incorrecto. Donde hubiera estado su capacidad de sospecha, su instinto de autopreservación, todo fue anulado por un sentido más profundo de responsabilidad. Era padre. No podía simplemente pasar junto a un niño que necesitaba ayuda. El camión se detuvo a unos 5 metros de donde estaba la niña. Andrés puso el freno de mano, desabrochó su cinturón de seguridad y abrió la puerta. El aire nocturno era frío, lo suficientemente frío como para que pudiera ver su aliento, con ese crujido particular que viene cuando la temperatura está justo por encima de congelación. El bosque a ambos lados de la carretera estaba completamente silencioso. Ni siquiera un búho. Ni siquiera el susurro de hojas. Solo el silencio, espeso y expectante. «Hola», llamó Andrés, caminando hacia la niña. «¿Estás bien? ¿Dónde están tus padres?» Ella no respondió, solo lo miró con ojos grandes que parecían demasiado oscuros, demasiado profundos. A medida que se acercaba, Andrés podía ver más detalles. Su uniforme estaba impecable, no arrugado ni sucio como cabría esperar de un niño que había estado afuera durante cualquier periodo de tiempo. Su piel era pálida, casi translúcida, con venas azules visibles en sus sienes. Y no estaba temblando a pesar del frío, lo cual era extraño porque Andrés estaba temblando y llevaba una chaqueta gruesa. «¿Cómo te llamas?», intentó nuevamente, agachándose ligeramente para estar más a su nivel. Era lo que le habías enseñado a hacer con niños asustados, hacerse menos amenazante, más accesible. Pero esta niña no parecía asustada. No parecía nada. Su expresión era completamente neutra, como una máscara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era suave, casi inaudible, pero en el silencio de la noche llevaba perfectamente. «Ten cuidado», dijo. Solo eso. 2 palabras. Luego se volvió y caminó hacia el bosque, simplemente se alejó de la carretera hacia los árboles oscuros con pasos que no hacían ningún sonido. Andrés la observó ir, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de suceder. Debería llamarla. Debería seguirla. Una niña caminando sola hacia el bosque a las 3 de la mañana era una emergencia en desarrollo. Pero sus pies no se movían. Algo lo mantenía arraigado en el lugar, algo primitivo que le decía que no siguiera, que dejara que se fuera. Pasaron 10 segundos. 20. Andrés finalmente recuperó el control de sus extremidades y corrió hacia donde había desaparecido entre los árboles. «Espera», gritó. «Vuelve». El bosque no tenía maleza aquí, solo troncos de árboles rectos y una gruesa alfombra de agujas de pino. Debería haber sido fácil ver a una niña con uniforme escolar brillante. Pero no había nadie. Ella había desaparecido completamente, como si la tierra la hubiera tragado. Andrés buscó durante 5 minutos, llamando, usando la linterna de su teléfono para barrer entre los árboles. Nada. Finalmente, con creciente inquietud, regresó a su camión. Sacó su teléfono, considerando llamar a la policía. ¿Pero qué les diría? Vi a una niña que me dijo que tuviera cuidado y luego desapareció en el bosque. Sonarían locos. Pensarían que estaba borracho o alucinando. Y tal vez lo estaba. Tal vez no había habido ninguna niña. Tal vez su cerebro cansado había conjurado la imagen completa. Pero sabía que eso no era cierto. La había visto. Le había hablado. «Ten cuidado», ¿cuidado de qué? Andrés se quedó parado junto a su camión, mirando la carretera oscura que se extendía ante él, y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Algo no estaba bien. Algo sobre esta noche, esta carretera,
esta advertencia críptica de un niño fantasma. Debería irse. Debería subir a su camión y conducir y olvidar que esto había sucedido alguna vez. En cambio, se obligó a verificar el camión. Caminó alrededor de él, inspeccionando los neumáticos, verificando las luces, mirando debajo del chasis. No sabía qué estaba buscando. Una señal. Una explicación. Algo que diera sentido a los últimos 10 minutos. Encontró nada hasta que llegó a las ruedas traseras del lado del pasajero. Allí, iluminado por la linterna de su teléfono, vio algo que hizo que su sangre se helara. El perno de la rueda estaba suelto. No solo un poco suelto. Casi completamente desenroscado, con solo unas pocas roscas manteniéndolo en su lugar. Otros 2 pernos en la misma rueda estaban similares, apenas sosteniendo. Si hubiera seguido conduciendo, especialmente a través de las curvas traicioneras que venían más adelante en la C26, la rueda se habría desprendido. El camión se habría volcado. Y en estas montañas, en estas carreteras estrechas con estos precipicios profundos, eso hubiera significado muerte. Las manos de Andrés temblaron mientras sacaba su kit de herramientas de la caja de almacenamiento. Apretó cada perno, verificando y verificando nuevamente, luego revisó todas las demás ruedas por si acaso. Todo lo demás estaba bien. Solo esas 3 tuercas, aflojadas de alguna manera, aunque había inspeccionado el camión antes de salir de Francia y todo había estado perfectamente apretado. No había forma de que se hubieran aflojado naturalmente en menos de 100 kilómetros de conducción. Una vez que estuvo seguro de que el camión estaba seguro, Andrés volvió a subir a la cabina. Se sentó allí durante un largo momento, mirando el bosque donde la niña había desaparecido. Gracias, susurró, sin estar seguro de si estaba hablando con el aire o si algo realmente podía oírlo. Luego comenzó el motor y condujo, lenta y cuidadosamente, a través de las montañas. Cada curva, cada descenso, estaba hiperconsciente del peso del camión, de la tracción de los neumáticos, de lo cerca que había estado de la muerte. Llegó a Barcelona justo cuando el sol salía, convirtiendo el cielo en rayas de naranja y rosa. La entrega salió bien. Nadie notó que estaba temblando ligeramente mientras descargaba los muebles, que seguía mirando por encima del hombro como si esperara ver a una niña con uniforme escolar parada allí observándolo. Esa noche, de vuelta en casa, buscó en internet Niña Fantasma C26 y encontró docenas de reportes. Otros conductores que la habían visto. Siempre de noche. Siempre sola. Algunos ella les advirtió. Algunos ella simplemente observó. Y algunos, los que al parecer no recibieron ninguna advertencia. Andrés nunca volvió a ver a la niña, pero cada vez que toma una curva cerrada o inspecciona los neumáticos tras una pausa, recuerda aquellos ojos oscuros y la voz que susurró desde la noche. Nunca contó la historia a su familia, pero hay noches en que se despierta justo antes del amanecer, seguro de que alguien lo observa desde la punta de la cama, y se pregunta si algún día, en otra curva, en otra montaña, encontrará a la niña de nuevo. Galicia es una tierra donde la niebla trepa desde el mar como si tuviera vida propia, donde los bosques antiguos guardan secretos que anteceden a la memoria humana, y donde las leyendas de aparecidos y almas en pena se cuentan con la misma naturalidad con que se habla del clima. La autopista A55, que conecta Vigo con Tui siguiendo el curso del río Miño hacia Portugal, tiene una reputación que va más allá de las simples estadísticas de accidentes. Los lugareños la conocen con varios nombres: la carretera negra, la autopista de las sombras, y para algunos camioneros veteranos que han conducido por ella durante décadas, simplemente la maldita, la voz de Galicia +1. Era septiembre de 2022, y Marcos Ventoso transportaba productos farmacéuticos desde los almacenes de Porriño hasta un hospital en Vigo. La noche había caído como un manto pesado sobre Galicia, trayendo consigo la lluvia característica de la región, no un aguacero violento sino una llovizna persistente que se filtraba en todo.
transformando el mundo en una acuarela borrosa de grises y negros. Eran las 2:15 de la madrugada, esa hora en que incluso las ciudades duermen y las autopistas se convierten en ríos vacíos de asfalto que fluyen a través de la oscuridad, Atlántico. Marcos tenía 38 años y había sido camionero desde los 21. Conocía la A55 mejor que el camino a su propia casa, había memorizado cada curva del traicionero tramo que atravesábamos. Las famosas curvas de Tameiga que habían ganado a esta autopista su reputación como la más peligrosa de España. Había conducido esta ruta bajo niebla tan densa que apenas podía ver el capó de su camión, bajo tormentas eléctricas que iluminaban el cielo con destellos que parecían el fin del mundo. Bajo nieve que convertía el asfalto en una pista de hielo mortal. Pero esta noche había algo diferente en el aire, algo que hacía que los vellos de su nuca se erizaran incluso antes de que algo inusual sucediera, Vigoe. El limpiaparabrisas se movía de un lado a otro con un ritmo hipnótico, barriendo la lluvia que se acumulaba constantemente en el vidrio. El camión Renault Teic de Marcos rugía suavemente mientras navegaba por el carril derecho a una velocidad cuidadosa de 60 km por hora. La visibilidad era terrible, con la niebla mezclándose con la lluvia para crear una especie de cortina gris que absorbía la luz de sus faros y la devolvía en halos difusos e inútiles. La radio reproducía un programa nocturno sobre fenómenos inexplicables en Galicia, apropiado para la hora y el lugar, con un presentador de voz grave narrando historias de apariciones en caminos rurales y barcos fantasma en la costa. Marcos había pasado el kilómetro 12, donde las estadísticas decían que se concentraba el mayor índice de peligrosidad de toda la autopista. 100 víctimas en 5 años según los informes que circulaban entre los conductores. Las curvas aquí eran especialmente pronunciadas, diseñadas en una época en que los estándares de seguridad vial eran muy diferentes, obligando a los vehículos a reducir a velocidades completamente inusuales para una autopista moderna. No había iluminación en este tramo, un detalle que siempre le había parecido criminal a Marcos. Las farolas desaparecían justo donde más se necesitaban, dejando solo la oscuridad absoluta y la fe en que tus faros fueran suficientes, la voz de Galicia. Fue entonces cuando la vio. Una figura al lado de la autopista, en el arcén derecho, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Al principio pensó que era una señal de tráfico o tal vez un arbusto cuya forma la lluvia distorsionaba en algo que se parecía vagamente humano. Pero mientras se acercaba, mientras sus faros la iluminaban con más claridad, se dio cuenta de que era una mujer. Estaba de pie completamente inmóvil, vestida con algo que parecía un vestido largo y oscuro que se pegaba a su cuerpo, su cabello largo cayendo sobre sus hombros en mechones empapados. La primera reacción de Marcos fue de preocupación. ¿Qué hacía alguien parado en el arcén de la A55 a las 2 de la madrugada bajo la lluvia? ¿Había tenido un accidente? ¿Necesitaba ayuda? Su mano se movió hacia el freno, preparándose para detenerse. Pero entonces la mujer hizo algo que hizo que su sangre se helara. Comenzó a caminar hacia la autopista. No miró en ambas direcciones. No levantó una mano para señalarlo. Simplemente caminó directamente hacia el centro del carril, como si no hubiera un camión de 25 toneladas acercándose a ella a 60 kilómetros por hora. ¡Y mierda! Marcos pisó el freno con toda la fuerza que pudo, sintiendo como el sistema antibloqueo pulsaba bajo su pie, como el camión se estremecía con el esfuerzo de detenerse. La carga trasera se desplazó, haciendo que todo el vehículo se inclinara peligrosamente hacia la derecha. Por un momento horrible pensó que iba a volcar, que las ruedas del lado derecho se levantarían del pavimento y todo se iría de lado en una cascada de metal retorcido y vidrio roto. Pero las ruedas se mantuvieron firmes, agarrándose al asfalto mojado con una tenacidad que parecía casi milagrosa. El camión se detuvo a menos de 5 metros de donde la mujer estaba parada.
El corazón de Marcos martilleaba contra sus costillas tan fuerte que podía oírlo sobre el ruido del motor. Su respiración salía en jadeos cortos y superficiales. Las manos le temblaban mientras las mantenía en el volante, los nudillos blancos por la fuerza del agarre. Durante varios segundos, simplemente se quedó sentado allí, tratando de procesar lo que acababa de suceder, tratando de calmar el subidón de adrenalina que hacía que todo su cuerpo vibrara. Luego miró hacia donde había estado la mujer. Todavía estaba allí, parada justo delante de su camión, iluminada por completo por los faros. Y fue entonces cuando Marcos notó algo imposible, algo que hizo que su cerebro se detuviera por completo mientras trataba de darle sentido. La mujer no estaba tocando el suelo. Flotaba, suspendida aproximadamente a 10 centímetros sobre el asfalto, perfectamente inmóvil excepto por su cabello y vestido que ondeaban con una brisa que no podía existir dentro de la lluvia cayendo en línea recta. La lluvia no la tocaba. Podía verlo ahora, verlo con una claridad horrible y perfecta. La lluvia caía a su alrededor, golpeando el pavimento en millones de gotitas que salpicaban y rebotaban, pero donde estaba la mujer, había un espacio seco. Un círculo de aproximadamente 1 metro de diámetro donde ni una sola gota penetraba. No se mojaba. No dejaba huellas. No alteraba de ninguna manera el mundo físico que la rodeaba. Simplemente existía allí, suspendida en un espacio que parecía estar ligeramente fuera de sincronización con la realidad. Marcos escuchó un sonido entonces, apenas audible sobre el ruido del motor ralentí y el tamborileo constante de la lluvia en el techo del camión. Un susurro. No venía de fuera. Venía de dentro de la cabina, de todas partes a la vez y de ninguna parte en particular. No eran palabras, al menos no palabras que pudiera entender, sino algo más antiguo, algo que sonaba como el viento a través de cuevas profundas o el murmullo de corrientes subterráneas. Hizo que algo primitivo en el centro de su cerebro gritara en terror, la misma parte que había mantenido a los ancestros humanos vivos diciéndoles cuándo huir de depredadores invisibles en la oscuridad. La mujer levantó la cabeza. Hasta ese momento había estado mirando hacia abajo, su rostro oculto por cortinas de cabello mojado. Pero ahora levantó la vista y miró directamente a través del parabrisas, directamente a Marcos. Sus ojos eran completamente negros. No negros como ojos oscuros normales, sino negros como pozos sin fondo, negros como el espacio entre las estrellas, negros de una manera que absorbía la luz en lugar de reflejarla. No había blanco visible, no había iris ni pupila, solo esa negrura insondable que parecía extenderse para siempre hacia adentro. Abrió la boca. Marcos vio como sus labios, azules como los de un ahogado, se separaban lentamente. Pero lo que salió no fue aliento ni palabras. Era niebla. Niebla densa y blanca que se derramó de su boca como si sus pulmones fueran chimeneas, derramándose en el aire de lluvia y comenzando a extenderse. Se movía con propósito, esta niebla, arrastrándose a lo largo del pavimento hacia el camión con dedos que se estiraban y probaban el aire. Marcos observó con horror creciente mientras trepaba por el capó de su camión, presionándose contra el parabrisas, comenzando a filtrarse a través de las rejillas de ventilación. El interior de la cabina comenzó a llenarse con ella. Marcos podía sentir cómo la temperatura caía, su aliento formando nubes repentinas de vapor. La niebla era fría, más fría que cualquier cosa que hubiera sentido, un frío que penetraba a través de la ropa y la piel y se asentaba en los huesos. Se movió hacia atrás en su asiento instintivamente, presionándose contra la puerta del conductor como si unos centímetros más de distancia pudieran salvarlo de lo que fuera que estuviera sucediendo. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la mujer desapareció. No se desvaneció gradualmente. No caminó de regreso al arcén. Simplemente dejó de estar allí, como si alguien hubiera apretado un botón de borrar en la realidad. Un momento estaba flotando frente a su camión, la boca abierta vertiendo niebla imposible, y al siguiente había solo carretera vacía, lluvia cayendo normalmente,
nada que indicara que algo anormal había ocurrido alguna vez. Marcos se quedó sentado en la cabina llena de niebla, temblando, incapaz de moverse. Su mente corría en círculos, tratando de encontrar una explicación racional. Alucinación. Tenía que ser una alucinación. Falta de sueño, demasiado café, el estrés de conducir en malas condiciones. Pero la niebla en la cabina era real. Podía sentirla, fría y húmeda contra su piel. Podía verla arremolinándose lentamente en las corrientes de aire del calefactor. Podía olerla, agua de mar salada y algo podrido debajo, como algas dejadas demasiado tiempo al sol. Con dedos entumecidos sacó su teléfono. Las 2:47 de la mañana. Pero eso no podía estar bien. Había mirado su reloj justo antes de ver a la mujer por primera vez, y había sido las 2:34. ¿Cómo habían pasado 13 minutos? La secuencia completa desde verla hasta que desapareciera no podía haber tomado más de 3 o 4 minutos como máximo. Sin embargo, su teléfono, el reloj del tablero, el GPS, todos mostraban la misma hora, 2:47 de la mañana. 13 minutos simplemente se habían evaporado, absorbidos por lo que fuera que hubiera sucedido en esa carretera oscura y maldita. Marcos arrancó el motor nuevamente, aunque no recordaba haberlo apagado. Sus manos todavía temblaban mientras agarraba el volante. Necesitaba moverse. Necesitaba salir de este tramo, alejarse de donde fuera que hubiera estado esa cosa. Puso el camión en marcha y comenzó a conducir, lentamente al principio, luego más rápido a medida que el pánico comenzaba a abrirse paso a través del SOC. La niebla dentro de la cabina se disipaba gradualmente, pero el frío permanecía. Un frío profundo que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con haber estado demasiado cerca de algo que no debería existir. En el espejo retrovisor, mientras aceleraba, vio algo que hizo que su pie presionara más fuerte el acelerador. Una sombra corriendo a la par del camión, manteniendo el ritmo sin esfuerzo incluso mientras aumentaba la velocidad a 80, 90 kilómetros por hora. No era humana. No podía ser humana. Se movía de manera incorrecta, con articulaciones que se doblaban en ángulos que violaban la anatomía, con extremidades que se estiraban demasiado y luego se retraían. Y cada vez que miraba directamente, cada vez que trataba de enfocarse en ella, se deslizaba justo fuera de su visión periférica, como si existiera solo cuando no la estaba mirando directamente. Un grito resonó en la noche, tan fuerte que lo escuchó incluso sobre el rugido del motor, incluso a través de las ventanas cerradas. No era humano. No podía ser humano. Era el sonido de algo en agonía o furia o alguna emoción para la cual los humanos no tenían nombre. Hizo que su visión se nublara momentáneamente, hizo que sus manos casi perdieran el agarre del volante. El GPS parpadeó, su pantalla llenándose con interferencia estática, luego mostrando su ubicación varios kilómetros atrás de donde realmente estaba, luego volviendo a la normalidad como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente llegó a una gasolinera iluminada en las afueras de Vigo, Marcos estacionó el camión y simplemente se quedó sentado allí durante 20 minutos. Mirando las luces brillantes de la estación de servicio como si fueran un faro que lo guiaba de vuelta a la cordura. Otros camiones estaban estacionados allí, otros conductores tomando café, fumando cigarrillos, viviendo sus vidas nocturnas normales. Todo parecía irreal después de lo que había visto. ¿Cómo podía el mundo simplemente continuar normalmente cuando cosas como esa existían en las carreteras oscuras? Al día siguiente, después de completar su entrega, Marcos buscó en foros de conductores. Encontró docenas de reportes similares de la A55. Otros camioneros que habían visto a la mujer flotante. Algunos describían exactamente lo que él había visto. Otros contaban variaciones, ella caminaba hacia ellos en lugar de flotar, o aparecía sentada en el asiento del pasajero cuando llegaban a su destino. O dejaba marcas húmedas de manos en el exterior de la cabina que olían a agua de mar salada.
Todos los encuentros ocurrían entre los kilómetros 10 y 15, en ese tramo maldito que atravesábamos donde la niebla era más densa y las luces no llegaban. El Confidencial. Marcos nunca volvió a conducir la 55 de noche. Le dijo a su jefe que la autopista era demasiado peligrosa, citó las estadísticas de accidentes, las curvas traicioneras. Pero en sus pesadillas, todavía está allí, todavía mirando esos ojos negros sin fondo, todavía viendo cómo la niebla se derrama de una boca que no debería poder moverse. Y a veces, cuando conduce por otras carreteras en otras noches lluviosas, cree ver una figura en el arcén, flotando justo por encima del suelo, esperando a que el próximo conductor cometa el error de mirar demasiado de cerca.